Antes de empezar este video, por favor no olvides dejar tu like. También comenta qué te ha parecido este anime. En esta historia, a la edad de 16 años, el héroe de la historia comió la carne de dos monstruos diferentes y se convirtió en overpowered. La historia comienza con un chico llamado Kuro, al que se acerca una chica bajita llamada Koto. Ella intenta entablar una conversación preguntándole si no quiere dar las gracias a su salvadora, pero él no recuerda haber sido salvado por nadie. Entonces la chica le cuenta que hace 2 años estuvo a punto de caer al suelo de este hospital, pero ella le salvó, y a cambio de salvarle la vida, le pidió que recordara su cara para siempre. En aquel momento, Kuro se rió y se sintió agradecido al darse cuenta de que la gente realmente puede morir así. Su actitud le recuerda a Koto la de una cabra, un animal al que no hay que subestimar. Sin embargo, ocurre lo peor, y se enamora a primera vista de Kuro. Koto se presenta de nuevo, y le pide a Kuro que recuerde su cara, diciendo que, aunque parezca una niña, tiene 17 años, y esta vez promete recordarla de verdad. Y de hecho, Koto se va a vivir con Kuro, porque ha descubierto que este ha roto recientemente con Saki, una hermosa novia que solía tener, y Saki había puesto fin a las esperanzas de Koto de tener una relación con él. Un tiempo después, al hablar con las enfermeras del hospital, Koto se entera de la relación de Kuro. Después de eso, intentó evitar hablar con él, y así pasaron 2 años, hasta que un día una enfermera le dijo que Kuro y Saki se iban a casar. Pero ese día, cuando Koto miró a Kuro, se dio cuenta de que tenía una expresión triste, y de que Saki no estaba allí con él. Rápidamente, a través de la red de información de las enfermeras, Koto descubrió que había roto con Saki, y fue precisamente por eso por lo que vino a hablar con él. Koto le dice que ahora que está soltero, debe estar buscando nueva carne que masticar, y como a ella siempre le ha gustado, le ofrece convertirse en su novia y futura esposa. Kuro se sorprende de que esta chica bajita y de aspecto inocente sea una persona tan directa. Sin embargo, dice que no puede salir con una chica de primaria, lo que hace que Koto se enfade y repita que tiene 17 años. Kuro se ríe y se alegra de que una chica tan guapa como Koto le declare su amor. Sin embargo, dice que no merece salir con nadie. Le explica a Koto que hace unos meses hizo un viaje a Kioto con Saki y que durante la noche, mientras paseaban junto a un río, apareció un kappa que daba miedo. Saki se asustó mucho y se tiró sobre él. Sin embargo, Kuro afirma que huyó, dejando atrás a Saki. Después de eso, Saki se dio cuenta de que estaba a punto de casarse con un cobarde y dejó de salir con él. Tras contarle por qué rompieron, Kuro intenta marcharse diciendo que ya llega a su autobús, pero Koto le detiene diciendo que aún no ha terminado de hablar con él. Dice que en Kioto Saki debió de tener miedo, pero no cree que Kuro huyera. Koto cree que el kappa debe haber huido de él, y Saki debe haber tenido miedo de tener una relación con alguien a quien incluso una criatura horrible como esa teme. Kuro intenta evadir la conversación, diciendo que solo dijo una mentira para evitar decir la verdad, pero Koto dice que no mintió, porque en este mundo hay varios seres sobrenaturales, y ella puede oírlos hablar, y siempre que se acerca a él, los seres le advierten de que Kuro es un ser horrible y aterrador. Al oír esto, la expresión de Kuro cambia por completo, y le pregunta quién es Koto y cómo sabe esas cosas. Entonces, ella le revela que, cuando tenía 11 años, fue secuestrada por criaturas sobrenaturales que le suplicaron que se convirtiera en su diosa. Ella aceptó ser su diosa, y desde entonces se ha convertido en mediadora de conflictos entre seres sobrenaturales. Kuro se niega a creerlo, pero ella le dice que busque un periódico de hace 6 años, donde encontrará una noticia sobre una chica que desapareció durante unas semanas y fue encontrada en un banco de una plaza, con el ojo arrancado, sin una pierna y sin que nunca se encontrara al culpable. Tras revelar su secreto, Koto sube a un autobús y, dentro del vehículo, un espíritu viene a preguntarle si se encuentra bien y cómo ha sobrevivido a esa horrible criatura. Ella le dice al espíritu que Kuro puede ser horrible para él, pero que para ella es muy mono. El espíritu se burla de sus gustos y Koto le dice que lo exorcizará si sigue diciendo tonterías. El espíritu se disculpa y se pone manos a la obra, que es un monstruo en la biblioteca que no la deja leer los libros. Dice que este trabajo será muy fácil si cuenta con la ayuda de Kuro. Dicho esto, recuerda el pasado, cuando fue encontrada por la policía y llevada a un hospital, donde no necesitó recibir ningún tratamiento porque sus heridas ya habían sido curadas. Cuando despertó, un agente intentó llevar a cabo una investigación, pero ella vio una criatura sobrenatural y se dio cuenta de que perder un ojo y una pierna era el precio que pagaba por convertirse en diosa. Al día siguiente, frente al hospital, apareció Kuro, que había encontrado el periódico que informaba de lo que le había ocurrido. Sin embargo, él sigue dudando de que se haya convertido en una diosa, y ella le da la razón, diciendo que puede que solo sea una loca. De repente, un mapache viene corriendo hacia ellos y se asusta por la presencia de Kuro. Koto le pide a Kuro
Kuro que no asuste a sus amigos, y él dice que no ha hecho nada. El mapache informa a Koto de que la criatura de la biblioteca está causando muchos problemas, así que llama a Kuro para que vaya con ella a solucionar el problema, para que no dude más de su palabra. Koto pide que la lleven en brazos para llegar rápido, pero Kuro la carga a la espalda, y ella dice que le gustaría que la llevaran como a una dama. Finalmente, llegan al lugar donde se encuentra la criatura, y el espíritu samurái le da un buen susto a Kuro. Koto ve a la criatura que está causando problemas e intenta hablar con ella, pero la criatura se acerca para devorarla. Kuro la salva rápidamente e intenta huir con ella, pero Koto dice que hay que solucionar el problema, así que intenta golpear a la criatura con el extintor, pero eso tampoco funciona, casi muere por el daño de la caída, pero Kuro la sujeta. Entonces, ella dice que deberían huir, pero Kuro decide encargarse de esta criatura, ya que Koto está actuando de forma muy imprudente. La sujeta con fuerza y estira la mano hacia adelante. La criatura avanza y le devora la mano, pero Kuro no siente nada. Koto le pregunta si está loco, y recuerda cuando no tuvo ninguna reacción al casi caer de cabeza al suelo. Entonces él le pregunta si no lo sabía ya, y ella le revela que solo pensaba que era mono, y que las criaturas sobrenaturales siempre le llamaban monstruo. El brazo de Kuro se reconstruye rápidamente desde cero, y la criatura que se comió su brazo empieza a derretirse desde dentro. Koto le pregunta qué hizo, y entonces Kuro revela que cuando su sacerdote tenía 11 años, comió la carne de 2 yukais diferentes, y esto le hizo muy poderoso. Más tarde ese mismo día, cuando Kuro se presenta en el hospital para visitar de nuevo a su prima, Koto aparece para hablar con ella. Ella le dice que el destino la ha guiado para encontrarse con él, pero un yukai sale de debajo de su falda, asustado por la presencia de Kuro. Los dos pasean y hablan un rato, y Koto le pregunta si su brazo está realmente bien, y Kuro le dice que sí, revelándole que desde que comió carne de sirena cuando tenía 11 años, su cuerpo se repara solo, por mucho que se lastime. Ella dice que los que comen carne de sirena se vuelven inmortales y no envejecen, y él no parece tener 11 años, y entonces Kuro dice que otro yukai que comió anuló algunos de los efectos. Ella pregunta qué otro yukai fue, pero Kuro no contesta y se va a visitar a su primo. Pero antes de irse, Koto dice que esa noche va a visitar al espíritu guardián de las montañas de la provincia vecina. Ella le pregunta si podría acompañarla en esta visita, y entonces Kuro se preocupa por la chica, ya que se está poniendo en peligro de nuevo sin tener ningún poder, aparte de ver e interactuar con las criaturas sobrenaturales. Así que le pide a Kuro que la acompañe, ya que gracias al miedo que le tienen las criaturas, sus negociaciones podrían acabar siendo más fáciles. Sin embargo, Kuro se niega a ayudarla, diciendo que prefiere pasar la tarde pensando en su antigua novia, y esto enfada mucho a Koto. Cuando llega la noche, Koto parte sola en su misión, mientras se queja de que Kuro la haya dejado sola. Llega al pantano y aparece la gran serpiente, que agradece a Koto que haya venido desde tan lejos. La gran serpiente le ofrece todo el consuelo que puede, dándole un pequeño tronco cortado para que se siente, y antes de que hablen de cosas serias, Koto se desahoga porque su novio la dejó venir sola, diciendo que cuando ella entró en su casa, él solo le dio un abrigo de niño y la llenó de repelente de insectos. La gran serpiente se sorprendió de que la diosa hubiera sido abandonada y se preguntó qué clase de hombre sería tan cruel. Mientras hablaban, Kuro se acercó lentamente solo para observar. Entonces la serpiente reveló su preocupación, diciendo que una mujer humana había venido a deshacerse de un cuerpo humano muerto en su pantano y quería saber por qué un humano se desharía de un cuerpo en su pantano. Koto explica entonces el caso a la serpiente, diciendo que una mujer mató a su marido e intentó arrojarlo al pantano para ocultar su cadáver. Sin embargo, la serpiente no acepta esta explicación y dice que la mujer no puso ningún peso sobre el cuerpo y que en cuanto este fue arrojado al río, empezó a flotar. Es más, la serpiente entendió que la mujer humana decía que quería que se encontrara pronto el cuerpo del hombre. Entonces Koto revela más sobre el caso, diciendo que la mujer reveló que dejó el cuerpo del hombre en el pantano porque había oído rumores sobre una serpiente devoradora de hombres que vivía en el pantano, así que dijo a los investigadores que esperaba que la serpiente lo devorara. La serpiente no acepta esta explicación y argumenta que la mujer podría haber dicho algo como «espero que la serpiente se lo coma». A continuación, Koto nos cuenta más cosas sobre el caso, diciendo que el hombre que fue asesinado era en realidad una persona horrible, que tendía trampas a la gente, robaba a la gente y al final su familia murió. Descubrió una grave enfermedad en su cuerpo y creyendo que todo era una maldición, fue a pedir perdón a una de sus víctimas. Sin embargo, la mujer no le perdonó y de hecho acabó matándolo. El hombre estaba débil a causa de su enfermedad y ella pudo deshacerse fácilmente de él en el pantano. Después de vivir en ese pueblo durante 2 años, la mujer creyó que la serpiente podría devorar el cuerpo del hombre, pero no fue así, y eso es exactamente lo que la mujer denunció. Sin embargo, Koto tiene una teoría, que el día de la confesión, el hermano de la mujer estaba en la casa, y que fue él quien mató al malvado hombre. Y finalmente, la mujer decidió deshacerse del cuerpo en el pantano, y pidió a su hermano
que se fuera, decidiendo también asumir la culpa de los crímenes de su hermano, porque su hermano aún tenía un futuro prometedor, a diferencia de ella que tenía su vida completamente destruida por este hombre que ahora estaba muerto y se deshizo del cuerpo en el pantano, mientras su hermano huía para conseguir una coartada. Koto teoriza que la mujer humana realmente quería que lloviera, para que las pistas del coche de su hermano o cualquier otra pista dejada atrás se borraran. Por eso dejó el cuerpo en el pantano, para que la serpiente que solía ser venerada como la diosa del agua o de la lluvia hiciera caer la lluvia. La serpiente se enfada, diciendo que si quería hacer un sacrificio, ¿por qué no echó el cuerpo de una joven virgen con el culo gordo y el pelo corto? Y en respuesta, Koto dice que hay dos tipos de rituales de lluvia, el que alegra al dios y el que lo enfada, y el cuerpo de un viejo feo y enfermo irritó mucho a la serpiente e hizo que lloviera ese día. En resumen, la chica humana quería que la serpiente encontrara el cuerpo y estaba furiosa. La serpiente se niega a creerlo, pero Koto dice que esa es la posible verdad. Justo en ese momento, Kuro se adelanta y Koto se alegra mucho de verle. Rápidamente le dice que no es su novio, pero ella dice que aún tiene que responder a las preguntas de la serpiente, que ahora está muy asustada por el aspecto aterrador de Kuro. Koto continúa con sus teorías, diciendo que la humana dijo a la policía que el cuchillo utilizado en el crimen fue arrojado al pantano y que debía tener alguna razón para hacerlo. Tal vez quería que buscaran por toda la zona el cuchillo del crimen y encontraran algo que ella perdió hace mucho tiempo. Koto dice que la mujer se separó de su marido pensando que la había engañado, pero que todo fue una trampa y que su marido murió más tarde, en menos de una semana, y es muy posible que descubriera un hijo tras separarse de él y sufriera un aborto debido a la tristeza de haber sido traicionada. Así que se deshizo del cuerpo de su hijo en el pantano, pero al descubrir que su marido era inocente, se arrepintió de todo lo que había hecho y al final quiso que al menos encontraran a su hijo y le dieran un entierro decente, así que eligió el pantano. La serpiente entonces no entiende lo complicados que pueden llegar a ser los humanos, y aunque no sabe exactamente qué pasó y todo es solo una teoría de Koto, la serpiente decide zanjar el asunto, porque teme la presencia de Kuro. Tras el encuentro con la gran serpiente, Koto le explica a Kuro que todo fue en realidad una teoría suya, ya que ella intentó investigar el caso pidiendo a los Yukai que investigaran todo, pero al final no se descubrió gran cosa. Koto dice que su trabajo habría sido más fácil si hubiera estado con ella desde el principio, pero no quiere matar Yukai cada vez que sale con ella. Koto ve el lado positivo de esto y responde diciendo que eso significa que realmente van a salir, y Kuro se prepara para replicar, pero ella apoya su cuerpo contra él y se hace la dormida, haciéndole aceptar sin más lo que ha dicho. Después de resolver este caso, descubrimos que una mujer con un cuerpo seductor había estado apareciendo delante de algunos coches, provocando graves accidentes. Mientras tanto, Saki, que ahora se ha convertido en agente de policía, recibía un informe de accidentes, pero la policía no quería creer que una mujer sin rostro que sujetaba una barra de acero de unos 2 metros de largo fuera la verdadera causante de estos accidentes. Esta mujer sin rostro es ahora conocida como Karen Nanase, y Saki se enteró, por un amigo profesional, de que la mujer sin rostro tiene el cuerpo de una idol que murió a principios de este año. Tras cierta polémica, intentó escapar de los medios, pero murió cuando le cayó encima una barra de acero de un edificio cercano. Ahora esta ídolo aparece incluso vistiendo la misma ropa que cuando era artista. Su amigo policía le pregunta a Saki si cree que realmente puede haber un fantasma de esta ídolo, y ella dice que, según los informes y el ambiente espeluznante de ese lugar, la gente debe estar viendo realmente algo que no es de este mundo. El detective Terada revela entonces que la policía ha recibido cientos de casos con informes sobre Karen, e incluso hay agentes de policía que han informado haber visto a este fantasma sujetando una barra de acero. Saki pregunta si Terada cree en el fantasma, pero él dice que no, y revela que cree que hay un criminal detrás de estos rumores, que está cometiendo crímenes reales y que por eso deben investigar este caso. Mientras Terada dice que no cree en fantasmas, Saki estaba segura de que los fantasmas existen, así que le dicen que no subestime lo sobrenatural, porque ella ha visto un yokai en persona, e incluso revela que rompió con su novio por ello. Recuerda cuando Kuro se cortó con un vaso y su herida sanó al instante. Al recordarlo, le entran ganas de vomitar y sale corriendo para no mojar el traje de Terada. Cuando sale del baño, vuelve a advertir a Terada que tenga cuidado con los seres sobrenaturales, y Terada le desea lo mejor. Saki recuerda cuando se encontró con Kappa y se asustó mucho. Sin embargo, el propio Kappa empezó a decir que Kuro era un monstruo, que haría cualquier cosa para hacerse más fuerte. Esto, combinado con la falta de reacción de Kuro hacia Kappa, hizo que ella le cogiera miedo a Kuro y pusiera fin a su relación de años con él. Un rato después, mientras volvía a casa, Koto cayó de repente encima de Saki. Obviamente, Koto no perdió el tiempo y dijo que estaba bien y que el dolor no era nada parecido al de perder la virginidad. Entonces, Koto le pidió a Saki que retrocediera, porque se les acercaba un ser muy
muy peligroso. Pero Saki se cansa de huir tanto de su ex como de las cosas sobrenaturales y se adelanta e intenta enfrentarse a la mujer sin rostro. Obviamente, recibe una paliza por no poder tocar al fantasma y Koto actúa con rapidez, salvándola y luego echando al fantasma. Sin embargo, el fantasma se levanta y se marcha. Koto coge entonces su pierna ortopédica y dice que se encargará ella sola de la mujer sin rostro. Sin embargo, Saki la coge de la mano y le indica que es de la policía y haciendo uso de su poder como policía, quiere que Koto la acompañe a declarar. En ese momento, Koto se da cuenta de que esa gruta es la exnovia de Kuro y se arrepiente de haberla salvado. Saki le pregunta quién es y Koto se presenta como la actual novia de Kuro. Koto acaba yendo a casa de Saki, donde le enseña las fotos que se hizo con Kuro, demostrando que es su novia, pero Kuro realmente no parecía feliz en las fotos. Saki se burla de Koto, diciendo que una gruñona como ella no es el tipo de Kuro, pero Koto dice que mejor ella que una gruñona que abandona a su novio. Entonces Koto se presenta como una sacerdotisa que media en los conflictos entre los dos seres sobrenaturales. Saki le pregunta por qué Kuro no está con ella, ya que los seres sobrenaturales le tienen miedo, pero Koto intenta escapar de la conversación y mira hacia otro lado. Entonces Koto dice que ha desaparecido y que últimamente ignora sus mensajes. En respuesta, Saki dice que él nunca la ha ignorado y que siempre ha sido un hombre. Pero esto no hace más que enfadar a Koto, que llama a Saki cobarde por abandonar a Kuro por una capa. Antes de marcharse, Koto le pide a Saki que no intente enfrentarse a la mujer sin rostro y le promete que se ocupará de ella. Saki duda de que Koto pueda hacer algo sin una pierna y un ojo, pero Koto dice que eso nunca ha sido un problema para ella. A continuación, Koto se despide de Saki, prometiéndole que le enviará una invitación para la boda de ella y Kuro, lo que molesta a Saki y hace que le cierre la puerta en las narices. Koto sale entonces a patrullar de nuevo la ciudad encima de un esqueleto gigante, mientras que Saki decide investigar a fondo sobre Akarin Nanase, descubriendo que además de un cuerpazo, era una mujer con mucha actitud y que en tan solo un año se convirtió en una idol muy famosa. Mientras investiga más sobre Akarin, Saki descubre un blog con mucha información personal sobre Akarin, incluyendo la muerte accidental de su padre, que al cabo de un año dio lugar a rumores de que estaba enfadada con él y que la había matado para cobrar su seguro de vida. Y lo que desató estos rumores fue una nota de su padre en la que decía que Akarin tenía intención de matarle. Después de eso, Akarin decide tomarse unas vacaciones en algún lugar lejano, pero acaba muriendo de forma trágica. Al día siguiente, Saki habla con Terada sobre el caso de Akarin y deciden investigar su pasado para averiguar si su muerte fue accidental o un homicidio. Mientras tanto, Koto se enfrenta a un pequeño dilema. Podía hablar con los fantasmas y entenderlos, pero Akarin no parecía tener conciencia ni capacidad de pensar. Su cuerpo era como un cascarón vacío. Koto encuentra el mismo blog que Saki con información sobre Akarin y se da cuenta de que, por desgracia, necesitará información confidencial que solo tiene la policía. En ese mismo momento, Saki estaba leyendo los relatos detallados del caso y afortunadamente tenía mucha información, ya que en este caso estaba implicado un artista y la popularidad de la policía estaba en juego en ese momento. Saki llega a la conclusión de que hay que investigar a la hermana de Akarin, pero de la nada algo llama a su ventana y la asusta. Saki se arma de valor y abre la cortina para encontrarse con dos pequeños yukai. La criatura roja revela que ha sido enviada por Koto y dice que le ha pedido a Saki que comparta más información sobre el caso de Akarin en Nase, ya que quiere averiguar cómo derrotarla. El pequeño yukai le informa de que Koto está esperando en un café cercano, y mientras tanto Koto estaba recibiendo información de un espíritu de que Akarin había aparecido de nuevo. Antes de partir en dirección a Akarin, Koto le dice al pequeño espíritu que avise a Saki de que tenía que ir tras Akarin y que le muestre el camino, por si quiere encontrarla de todos modos. Cuando Koto llega donde está Akarin, se da cuenta de que Kurou está luchando contra la mujer sin rostro. Saki llega poco después, gritando a Koto por hacer que el fantasma de un niño le ponga la mano en el trasero, pero Koto le pide que se calle y se limite a mirar. Saki ve a Kuro luchando y teme que salga herido, pero Koto le recuerda a Saki que es inmortal. Mientras la lucha continúa, Akarin golpea la cabeza de Kuro, lo que hace que Saki casi vomite, y Koto se da cuenta de que la maldita mujer debe de haberle visto recuperándose de una herida menor y se ha separado de él asustada. Kuro se cura rápidamente y avanza despacio hacia la mujer sin rostro, y se detiene antes de que su golpe le alcance. Entonces se coloca detrás de ella y la estrangula. Koto revela que la otra carne que comió Kuro, además de la de una sirena, fue la de un Kudan, una bestia que tiene la capacidad de determinar el futuro. A continuación, se muestra el pasado de la familia Sakuragawa. En aquella época, el líder de la familia tuvo la increíble idea de hacer que la gente comiera la carne de un Kudan, un ser que muere tras predecir el futuro. De las personas que comieron la carne, algunas consiguieron predecir el futuro y luego murieron, y todas las predicciones fueron correctas. Sin embargo, nadie sobrevivió después de predecir el futuro. Entonces, un día, aquel hombre tuvo
una idea. Pensó en dar a la gente dos tipos de carne para comer. La carne de una sirena, que es un ser inmortal, y la carne de un Kudan, que puede predecir el futuro a cambio de su vida. Este experimento nunca funcionó, y con el paso del tiempo, experimentos aterradores como este quedaron en el olvido. Pero un día, llamaron a Kuro y a muchos otros chicos para comer, y tras ingerir la comida, todos murieron excepto Kuro, que se mantuvo fuerte y sano. Un asustado Kuro le pidió a su abuela que ayudara a todo, pero en lugar de hacerlo, ella comenzó sus experimentos, preguntándole a Kuro qué tiempo haría al día siguiente. Los experimentos de la anciana continuaron hasta que Kuro dejó de sentir dolor. Ahora vive una vida humana, pero nadie sabe cuánto sufrió en el pasado. Y volviendo a la batalla de Kuro, aunque la mujer sin rostro intentó liberarse de la llave de estrangulamiento, Kuro se mantuvo firme, la aseguró y luego consiguió retorcerle el cuello. Esto sobresaltó a Saki. Sin embargo, la mujer sin brazos se ha recuperado y Koto finalmente aparece y le dice a Kuro que no pueden derrotar a la mujer sin rostro golpeándola. Kuro se acerca a los dos, pero solo presta atención a Saki, lo que enfada mucho a Koto. Poco después van a casa de Saki, donde Kuro sigue teniendo ojos solo para su exnovia. Ella duda un poco en hablar con él, pero gracias a la molesta presencia de Koto, por alguna razón consigue sentirse más cómoda y le pregunta a Kuro cómo encontró a la mujer sin rostro. Entonces, él le revela que leyó el mensaje de Koto y vino a este pueblo, y de repente unos yokais, aunque le tenían mucho miedo, decidieron pedirle ayuda, ya que habían llegado a confiar un poco en él después de verle caminando con Koto. Corrió hacia la criatura y comenzó a luchar contra ella, y tras escuchar esto, Saki le preguntó a Koto si se podía derrotar a la mujer sin rostro, y cómo podían hacerlo. Koto decide revelar todo lo que sabe, como forma de que Saki se dé cuenta de que viven en mundos diferentes, y tal vez Saki deje de entrometerse en el caso de la mujer sin rostro. Koto revela que algunos monstruos se crean a partir de rumores y de la imaginación humana. Todo empieza como algo sencillo, pero cuando esa imaginación de un rumor aterrador adquiere un nombre, se convierte en algo difícil de tratar. Sin embargo, es una criatura fuerte que aún no ha perdido su fuerza. Koto también dice que la imagen de Karen Nanase no es algo al azar, sino algo que fue creado por alguien, y con el intercambio de la imagen que representa su apariencia en ese sitio, ella terminó tomando esa forma. Y para finalizar su explicación, Koto dice que fue ese sitio web el que dio origen al fantasma. Dice que no tiene sentido que intenten enfrentarse a esa criatura hasta que no se ocupen de los rumores sobre ella en internet, y que esa es exactamente la razón por la que Karen Nanase no tiene emociones y solo se mueve como una muñeca automatizada. Kuro toca la pierna de Koto y le pregunta cómo van a derrotar a esa cosa, ya que por lo que ha leído en ese blog, la gente está informando de que el fantasma de Karen Nanase pronto matará a alguien. Koto le sonríe y le dice que lo único que tienen que hacer es utilizar el mismo sitio web que dio vida a la criatura para acabar por completo con esos rumores, pero para ello necesita la ayuda de un policía. Y Asaki le pregunta si debería retirar la página web, pero Koto le dice que debería reunir información más precisa sobre la mujer sin rostro, para que puedan crear una historia alternativa que parezca más real a los ojos de todo. De este modo, pueden reducir la agresividad del fantasma o hacer que deje de existir. Koto dice que la lógica humana es pensar que los fantasmas no existen realmente, así que debería ser fácil crear la noticia de que ese fantasma es solo una obra de ficción creada por alguien. Tras explicar cómo derrotar al fantasma, Koto dice que para hacer realidad su plan, primero necesitan una explicación de quién estaba llevando a cabo los ataques en la región. También necesitan explicar la motivación del culpable, y para ello, Koto necesita más información sobre la mujer sin rostro. Asaki se niega a dar a Koto información confidencial, pero la niña lisiada encuentra un paquete con toda la información que necesita sobre la Karen Nanase. Al principio, Asaki duda, pero sin más opciones, accede a dar la información. Primero, comienza con un breve resumen, diciendo que lo más extraño del caso de Karen es el hecho de que muriera en una obra en construcción y que la policía nunca ha encontrado una razón para que estuviera allí a altas horas de la noche cuando llovía. La única prueba que encontraron en el lugar de los hechos fueron varios cigarrillos, lo que les lleva a algunas suposiciones, como que Karen fue a ese lugar aislado a fumar, ya que solo tenía 19 años, y en Japón solo se puede fumar a partir de los 20, o quizás la persona que la llamó para que fuera a ese lugar estaba fumando, pero no hay registros ni pruebas de que nadie se pusiera en contacto con ella, aparte de su encargado. Además, el hecho de que muriera sin siquiera intentar esquivar o protegerse de las barras de acero es extraño, y su sospecha es que estaba tan conmocionada por el hecho de que su nombre fuera arruinado por los medios de comunicación que no reaccionó a las barras de hierro que caían sobre ella. Asaki dice que la única persona que tendría motivos reales para matar a Karen sería su hermana, ya que se beneficiaría doblemente al recibir el seguro de su padre y la herencia de su hermana. Sin embargo, la hermana de Karen tenía una de más. La hermana de Karen negó que su hermana pequeña hubiera intentado suicidarse, y Kuro, cansado de hablar, le pide a Koto que resuelva este
caso de inmediato, ya que sabe que es lo suficientemente lista como para tener ya una respuesta para ello. Koto se levanta y les dice que vayan al lugar donde ocurrió todo. Cuando llegan allí, Asaki se queja de que han pasado muchos meses desde que Karen murió, pero Koto no ve ningún problema en ello. Hace un falso círculo mágico y espera a que alguna criatura aparezca y hable con ella. Afortunadamente, aparece un fantasma humano y dice que lleva casi un año en ese lugar. Koto pregunta por una chica de 19 años que murió en ese edificio, y el fantasma llora al recordar que murió sin siquiera tener tiempo de reaccionar, y pide disculpas a todos, diciendo que si hubiera sido más fuerte, habría evitado ese accidente. Asaki se queja a Koto, diciendo que si iba a hablar con el fantasma, no necesitaba leer todo el informe policial, pero Koto dice que cuanta más información tenga, mejor será el resultado de la historia que creará para combatir los informes actuales. Asaki no parece tener mucha confianza en lo que Koto pretende hacer, y se arrodilla en el suelo pensando que al final solo tendrán que confiar en la suerte. Pero Koto le dice que además de ser muy buena en lo que hace, también puede contar con el poder de Kuro, que puede ayudarla a descubrir el mejor futuro posible. Después todos se despiden, y Kuro se lleva a Koto con él, y ella le pregunta si ya tiene hotel donde alojarse, y él le dice que no. Dice que ha alquilado una habitación doble, pero él se niega a dormir con ella. Él le pregunta cómo piensa encontrar la mejor historia, y ella le revela que al final dependerá un poco de sus poderes, y Kuro acepta, diciendo que morirá tantas veces como quiera para resolver este caso. Al día siguiente le explica cómo ve y altera el futuro, revelándole que su poder le permite elegir un camino entre varios futuros posibles, tras lo cual no puede volver a la antigua línea temporal, y solo puede elegir una de las nuevas opciones a seguir. En resumen, su poder es solo elegir el futuro sin cambiar el pasado, y el precio por usar este poder es la muerte. Además de todo esto, Kuro explica que solo puede elegir futuros muy probables, y que más allá en el futuro, ni siquiera él sabe lo que podría pasar. Koto dice que su poder parece bastante aburrido de usar, y él está de acuerdo, diciendo que lo es. Para rematar el día, Koto le muestra a Kuro que ha sido aprobada para asistir a la misma universidad que él, y él la felicita por haberlo conseguido. Por la noche, cuando ambos estaban regresando, Koto le pregunta a Kuro si no pudo ver un futuro en el que derrotara completamente a la mujer sin rostro mientras luchaba contra ella, y en respuesta él dice que quizás había varios futuros, pero que no pudo alcanzarlos porque murió demasiado rápido y no pudo pensar demasiado qué futuro quería seguir. Koto dice que eso significa que no puede hacerlo todo solo, pero él se queja diciendo que si muere, vuelve a la vida, pero que si ella muere, todo se acaba. Koto se queja de que la dejara sola durante una semana y ahora finge estar preocupado por ella. Ella reflexiona para sí misma que su capacidad futura es limitada y parece más un instinto de supervivencia en la batalla, por lo que le ayudará a conseguir un futuro fácil de alcanzar, en el que derrote a la mujer sin rostro de una vez por todas. Mientras pedalea en su bicicleta, Kuro le pregunta si le ha hablado a Saki de su pasado, y Koto le dice que no. Él le da las gracias por ello, y Koto le pregunta por qué no ha elegido un futuro en el que se quede con Saki, y en respuesta, él dice que si pudiera hacerlo, elegiría un futuro lejos de las chicas con cuerpo de niño. Koto se molesta por ello, y poco a poco se da cuenta de que a Kuro le cuesta encariñarse y mostrar sus propios sentimientos, y hasta ahora no sabe si le gusta o si solo está siendo amable. Sin embargo, le abraza y deja de pensar en ello, decidiendo que por ahora se centrará por completo en resolver el caso de la mujer sin rostro. Mientras tanto, el detective Terada comete el mayor error de su vida. Se paró frente a la mujer sin rostro, mostrando su placa y preguntando por qué iba vestida así. No sabía que estaba hablando con un fantasma. Decide luchar contra ella, pero su brazo atraviesa completamente su cuerpo fantasmal y acaba recibiendo un golpe directo en la cara. Al día siguiente, las autoridades descubren el cadáver de un policía muerto, con la cara desfigurada por fuertes golpes. Los medios de comunicación intentan ocultar el motivo de la muerte y quién lo hizo, pero en realidad no hay nada que averiguar. Después de todo, fue golpeado por un fantasma, y un fantasma no dejaría rastro. Saki descubre que esto ha sucedido, y durante una conversación con otro amigo oficial, se siente muy mal por no haber advertido mejor a Terada sobre el peligro de tratar con lo sobrenatural. El móvil de Saki recibe un mensaje, y decide ayudar a Koto en todo lo que pueda, ya que ella y Kuro son los únicos que pueden hacer frente a la mujer sin rostro. Durante la noche, la muerte de Terada acaba relacionándose con la mujer sin rostro, y esto hace que el fantasma de Karin Nanase sea mucho más fuerte. Mientras tanto, Koto se esforzaba por
acabar con aquel fantasma. Estaba cansada y realmente quería volver a dormir en el cómodo banco del hospital. También quería que Kuro estuviera allí, haciéndole compañía, cuando de repente Kuro llamó a la puerta y entró cargado con unos dulces. Se come el chocolate de lujo y dice que necesitará más que estos bomboncitos para quedar satisfecha. Kuro dice que hizo lo que pudo, pero Koto se queja de que ha alquilado una habitación junto a la suya y podrían dormir juntos. Él evade la conversación preguntándole cómo van las cosas con el fantasma de la mujer sin rostro, y ella le explica que Terada era un poderoso luchador de judo y que al ser golpeado sin ni siquiera reaccionar o defenderse, hizo que este caso se relacionara con Karen en la NASA. Además, Koto comenta que mucha gente no para de hacer comentarios sobre los misiles frontales de Karen, y Kuro acaba admitiendo que realmente son preciosos. A Koto le molesta esto, pero él dice que si realmente solo le importaran los pechos, no habría salido con Saki y ni siquiera estaría saliendo con ella, una chica sencilla. Koto tiene miedo de que algún día Kuro quiera un cuerpo grande y por eso acaba engañándola, pero sus pensamientos intrusivos son interrumpidos por alguien que llama a la puerta. Antes de que Kuro pudiera abrir la puerta, Koto le mete la pierna por el ojo postizo y entonces Saki aparece en la puerta y va directa al grano. Le pregunta si Terada fue realmente la víctima de Karen en la NASA y Koto lo confirma, diciendo que un Yukai lo vio todo pasar. Saki se pregunta si Terada se convertirá en un espíritu en busca de venganza o algo así, y Koto dice que no, y desea que realmente no ocurra, porque no es bueno que un alma continúe en este mundo, lo que calma el atribulado corazón de Saki. Koto entonces va directo al grano, diciendo que la muerte de Terada solo les ha puesto las cosas más difíciles, porque si solo hubiera muerto en un caso normal, se habría silenciado el caso de Karen en la NASA, y el fantasma habría perdido su fuerza, pero la muerte de Terada ha hecho más fuertes los rumores de Karen, y ahora el fantasma de la mujer sin rostro se ha vuelto violento, y con cualquier movimiento podría acabar quitándole la vida a otra persona, y esto desespera a Saki, porque por lo que parece, el fantasma de la mujer sin rostro va a llamar cada vez más la atención de la gente, y si realmente se va a hacer más fuerte, ni siquiera Saki sabe lo que podría pasarle a la realidad en la que viven. Saki se pregunta entonces si su realidad es realmente tan fácil de destruir, y Koto revela que sí. Sin embargo, tiene planes para acabar con el fantasma de la mujer sin rostro esta noche. Saki dice que no tendrán éxito, pero Koto dice que por algo es la diosa de la sabiduría. Koto saca un cuaderno y comienza a pensar primero en el caso de Terada, reflexionando y hablando sobre el caso, pensando en una explicación que oculte la verdad. Kuro dice que ella puede informar que Terada fue asesinado por alguien que le guardaba rencor. Sin embargo, inventar una falsa verdad es muy difícil, y Saki se da cuenta que aunque Koto sea una chica genio, inventar una mentira es mucho más difícil que descubrir la verdad. Saki reflexiona que la deducción es algo sencillo, y que lo que Koto está haciendo es similar a recorrer el camino inverso a la deducción. Koto yace en la cama incapaz de encontrar una respuesta, y Saki reflexiona sobre la absurda cantidad de mentiras que necesitan inventar para que su plan funcione. Sin embargo, Kuro dice que detrás de ese blog debe haber alguien que inventó varias mentiras para hacer famosa a Karen Nanase como fantasma asesina. También dice que ella dividió esta tarea en varias partes y procedió lentamente, y que está dispuesto a morir varias veces para encontrar el mejor futuro posible. Tras unas horas de reflexión, Koto crea las mejores respuestas en su mente, pero antes de hacerlas realidad, primero decide dormir y pide a Kuro y a Saki que se despierten a las 9 de la noche. Kuro entonces invita a Saki a que le ayude a prepararle algo de comer a Koto, y mientras pasean, Saki le pregunta cuánto tiempo lleva saliendo con Koto, y él le dice que la conoció hace 2 años, y que después de que ella insistiera mucho, acabó accediendo a salir con ella, y solo pasaron 6 meses desde que la conoció. Saki le cree, pero le pregunta por qué aceptó salir con una chica que es todo lo contrario a lo que a él le gusta. Después de todo, Saki sabe que le encantan las chicas como su prima, y esto hace reaccionar un poco a Kuro. Rika es la prima de Kuro, es 3 años mayor que él, y aunque estaba en el hospital cuando Saki la vio, se dio cuenta de que nunca había visto a una chica más guapa que Rika. Saki creía que Rika había muerto, y que Kuro estaba libre de ese sentimiento de amor por esa capa. Kuro dice entonces que su prima no puede morir, aunque haya intentado quitarse la vida varias veces. Unas horas más tarde, Koto se despierta y percibe un ambiente extraño entre Kuro y Saki. Ella cree que los dos pueden haber tenido relaciones carnales mientras dormía, y esto empieza a aturdirla. Kuro se distancia un poco de Saki, yendo a la entrada del aparcamiento, mientras Koto se queda con Saki en un coche. Saki inicia una conversación preguntando si Koto conoce a Rika, y ella le dice que sí, porque las enfermeras de ese hospital eran muy bocazas. Koto revela que en realidad Rika ha sido dada de alta y está viviendo en su mansión. Resulta que Rika estaba
estaba en el hospital para que evaluaran su cuerpo. Su verdadero deseo era que los médicos encontraran la forma de hacerle perder su inmortalidad. Sin embargo, ni siquiera los mejores médicos descubrieron nada, así que lo mejor fue darle el alta. Cuando le dieron el alta, le pidió a Kuro que se quedara en su casa, pero él estaba demasiado avergonzado y decidió pedirle a Koto que alojara a Rika en su casa. Koto respondió a la llamada de Kuro y, al enterarse de la situación, le pidió una copia de la llave del piso de Kuro a cambio de hacerle el favor. Dijo que quería visitarle y ayudarle con las tareas de la casa. Y a diferencia de su sueño de ver a Rika ayudándole, Koto ayudándole parecía una completa pesadilla. Ese mismo día, Koto recogió a Rika del hospital y después de llevarla, el rumor de que Rika había muerto se extendió por todo el hospital, llegando incluso a Asaki, que pensó que Rika había muerto. Asaki le pregunta si Rita no le parecía una persona extraña y entonces Koto le revela que Rika le dijo a la cara que no era buena para Kuro y para colmo, Kuro le dijo que él también pensaba lo mismo. Esto hizo que Rika sintiera pena por Koto e intentara apoyar su relación. Con el tiempo se divirtieron juntos y Rika y Koto incluso organizaron una fiesta sorpresa para Kuro. Sin embargo, hace un mes, Rika dijo que había encontrado un lugar donde trabajar y dormir, así que se fue de casa de repente. Y Kuro se enteró, tiró a Koto a la cama y casi la deja embarazada. Asaki no cree todo lo que dijo Koto, pero ahora entiende mejor lo que realmente pasó con Rika. Koto le pregunta qué hicieron Asaki y Kuro mientras dormía, y ella le revela que hablaron de Rika y que Kuro estaba un poco resentido. Koto revela entonces que el diseño de la mujer de acero fue realizado por Rika, ya que su estilo artístico es único. También revela que Kuro no ha venido a esta ciudad por ella, sino para encontrar a Rika. Koto revela que es muy probable que Rika sea la verdadera creadora del fantasma de Karen Nanase y que Kuro también lo sabía, que es la verdadera razón por la que decidió acabar con Karen Nanase. Es más, Rika tiene los mismos poderes que Kuro, por lo que es muy posible que haya muerto innumerables veces para llegar al futuro en el que se encuentran ahora. Y según Koto, Riko tiene el mismo poder que Kuro, por lo que cree que Riko solo estaba intentando averiguar cuáles son los límites de sus poderes, solapando una posibilidad con la otra. De la nada, aparece un Yukai con forma de gato y dice que Karen Nanase ha vuelto a aparecer. Asaki se sobresalta ante la criatura, pero continúa con su deber, llevando el vehículo hacia la mujer sin rostro. Mientras tanto, Rika se quitaba la vida en busca de un futuro perfecto. Kuro se encuentra con el fantasma y se prepara para luchar. Koto, por su parte, se prepara para convertirse en la mayor mentirosa de todos los tiempos, con el objetivo de mentir hasta el punto de que todo el mundo en internet crea que dice la verdad. Rika también está dispuesta a morir tantas veces como sea necesario para encontrar un futuro prometedor, y mientras los dos se preparan para una batalla en internet, Kuro retiene al fantasma de Karen Nanase con todas sus fuerzas. Es despachado varias veces, pero Kuro no duda en avanzar y detener los movimientos del fantasma. Mientras lucha, Koto le pide a Asaki que le haga saber si Kuro lo está haciendo bien o mal durante la batalla. Asaki observa atentamente el combate, mientras Koto se concentra en publicar la falsa información sobre la mujer sin rostro. Primero, empieza con el caso de la muerte de Terada, diciendo que su muerte parece haber sido fingida para crear una leyenda urbana de que el fantasma asesino de Karen Nanase no existe. Espera a que algunas personas vean su post en el sitio web de la mujer sin rostro, y entonces dice que alguien debe haber aprovechado estos rumores de fantasmas para cometer un asesinato y salirse con la suya. Dice que el culpable se disfrazó de la mujer sin rostro y atacó a la gente. Dice que la barra de hierro es un trozo de madera pintada y que los pechos, aún más grandes que los de Karen, son solo relleno para atraer la atención de la gente. El culpable asustó a la gente en la calle, provocó accidentes de tráfico y esperó a que todo el mundo creyera que el fantasma era real. El culpable sabía que la policía no creería en fantasmas, pero sin duda pondría a alguien a investigar esos casos. El elegido fue el inspector Terada, que sospechaba que había un culpable detrás de todo y empezó a investigar por su cuenta. Esto era exactamente lo que quería el culpable, porque así el inspector se convertiría en la víctima perfecta. Obviamente, algunos anónimos en internet dicen que Karen Nanase es real. Algunos dicen que el texto de Koto es demasiado largo. Sin embargo, algunos se interesan por su teoría y le piden que continúe. A continuación, cuenta que Terada recibió una llamada de un testigo falso que le dijo que había visto a Karen Nanase y se fue por su cuenta a investigar. En la escena del crimen, se tendió una trampa con un trozo de bloque resistente, y cuando Terada llegó al lugar, el criminal hizo que el inspector se colocara en el punto exacto en el que el bloque le golpearía a toda velocidad. El lugar estaba oscuro, así que el inspector no se dio cuenta de que el bloque se dirigía hacia él. Su mentira es bastante
bastante convincente y sorprende incluso a Saki, porque es la única forma de que un inspector tan fuerte como Terada le hubiera matado sin oponer resistencia. Un anónimo pregunta por el tráfico de coches en la zona, diciendo que sería peligroso para el criminal hacer todo esto y ser descubierto en cualquier momento, a la vez que dice que el criminal debe haber investigado el mejor momento. Personas anónimas en internet preguntan por qué el criminal golpeó a Terada por delante, ya que por detrás su trampa sería mucho más efectiva, por lo que Akoto dice que la trampa puede haber sido diseñada para atraparle por detrás. Sin embargo, es posible que el inspector Terada oyera un ruido y se diera la vuelta rápidamente por reflejo, lo que hizo que recibiera el golpe de frente. Todos preguntan más sobre la trampa, pero Akoto dice que no sabe exactamente cuál era la intención del asesino, pero está seguro de que mató a Terada con una trampa. Poco después, preguntan cuál fue la razón del criminal para fingir que Terada murió de un solo golpe en la cara. Akoto dice entonces que la policía no creería a un fantasma con un rostro inanimado y que buscaría a alguien lo bastante fuerte como para derrotar a Terada con un solo golpe. Así que la policía iría tras las personas fuertes con las que el inspector Terada había contactado recientemente. Dice que el asesino es probablemente todo lo contrario de lo que busca la policía y que probablemente sea una mujer. Continúa diciendo que el asesino del inspector Terada es probablemente una mujer que conocía su altura y su peso, quizá una mujer que le amaba, pero él no le correspondía, o quizá una mujer que le amaba, pero le tenía miedo. Con estas palabras, Akoto consigue crear un asesino perfecto para el inspector Terada, todo ello sin nombrar a nadie. Y justo cuando dice esto, Kuro recibe un golpe directo en la cara y muere, probablemente queriendo encontrar un futuro en el que todos crean las palabras de Akoto. Sin embargo, Saki se da cuenta de que coincide perfectamente con la descripción de Akoto, pero Akoto dice que tendrá que aguantarse durante un tiempo. Poco después, varias personas empiezan a contestar a Akoto, diciendo que no creen que una mujer sea la asesina. Entonces Akoto le explica a Saki que la mujer rica debe estar usando su poder para buscarse un futuro mejor. Y esto se confirma cuando Kuro ve a su propia prima eligiendo la línea temporal ante él. Kuro hace lo que puede para elegir la línea temporal que quiere seguir y se levanta rápidamente para continuar su batalla contra el fantasma. Pero tras una única muerte, encuentra la forma perfecta de derrotar al fantasma de mala manera. Saki se da cuenta de que, aunque las cosas parecen haber salido mal, todo sigue fluyendo a la perfección. Akoto sigue dispuesto a responder a cualquier pregunta y Kuro parece dominar aún más al fantasma. Y cuando alguien le hace a Akoto una pregunta muy difícil, Kuro simplemente se muere. Y mientras Akoto está escribiendo una respuesta, Kuro se levanta y vuelve a elegir la mejor línea temporal posible. Se trata de un auténtico duelo de ficciones. Comienza la segunda ronda y esta vez Akoto afirma que el fantasma de la nazi Karina existe. Sin embargo, pregunta a todos por qué volvería como fantasma y atacaría a la gente. Vuelve a preguntar por qué el fantasma atacaría a la gente, especialmente a un inspector como Terada, que solo hacía su trabajo. Un anónimo dice que su muerte accidental debería haber sido suficiente. Sin embargo, Akoto dice que la investigación policial apunta a un posible suicidio de Karina Nazi, como si hubiera aceptado su muerte al ver caer las barras de hierro. Dice que el fantasma de Karin no tendría motivos para matar a la gente y que solo con aparecer y asustar a la sociedad le bastaría para vengarse por haber visto manchada su imagen. Además, el objetivo de Karin siempre ha sido ser famosa y volver como fantasma y ganarse la atención de todo el mundo sería suficiente para ella. De momento, el fantasma de Karina Nazi solo está recibiendo repercusiones negativas. Entonces Akoto teoriza que el fantasma de Karina Nazi ha regresado de entre los muertos para demostrar al mundo que ella no fue la culpable de la muerte de su padre. Akoto les dice a todos que Karin fue culpada injustamente de la muerte de su padre y que el verdadero culpable nunca ha sido descubierto, por lo que todos los que conocen a su fantasma deben hacer todo lo posible por averiguar quién fue la persona que inculpó injustamente a Karin. Akoto revela que el principal sospechoso es el propio padre de Karin, porque creía que su hija podía hacerle esto, pero al final no fue ella quien lo hizo. Dice que no hay pruebas de que Karin matara a su padre, y además, Karin estaba trabajando cuando él murió. Karin tampoco tenía ningún deseo de matar a su padre, ya que quería que siguiera viviendo una vida miserable sola. Dice que el padre de Karin era una persona horrible que dejó de trabajar porque quería parte de las ganancias de su hija. Es más, a medida que su hija alcanzaba el éxito, él empezaba a sentir emociones como ira, odio y envidia. Sabía que su hija era especial, mientras que él no era más que un pedazo de mierda. Entonces pensó en fingir su propia muerte y dejar una nota escrita, diciendo que su hija quería matarlo. De ese modo, pondría fin a su miserable existencia y destruiría la exitosa vida de su hija. Después de eso, Karin tuvo una muerte trágica, y en la otra vida, su padre reveló la verdad, diciendo que se había suicidado. Saki, al leer esto, se pregunta si Koto no estará exagerando demasiado sus mentiras. Sin embargo, Koto dice que alguien tendría que contarle la verdad a Karin para que volviera como fantasma. Koto les cuenta a todos que el fantasma de Karin estaba lleno de odio y quería que todos supieran la verdad, así que volvió a este mundo con el objetivo de revelar la verdad a todo el mundo. Dice que todo el mundo debería entender
entender los sentimientos de Karin al convertirse en fantasma y creer que no mató a su propio padre, para que su espíritu pueda por fin descansar en paz. Después de decir esto, Kuro muere de nuevo, esta vez al ser empalado vivo. En ese mismo momento, la gente en internet empieza a sentir lástima por Karin. Saki no puede creer que Koto esté triunfando, mientras Kuro vuelve a morir con unos cuantos golpes directos en la cabeza. Pero tras levantarse, empieza a controlar la batalla contra Karin, demostrando que realmente ha perdido su fuerza. Sin embargo, la gente en internet empieza a enfrentarse a Koto, demostrando que la niña rica aún no se ha rendido y que también está en busca de su futuro perfecto. Pero Koto decide pasar al tercer asalto, intensificando aún más el duelo ficticio. Koto crea entonces su tercera hipótesis falsa, diciendo que Karin es un falso fantasma creado por un ser humano vivo y que un inspector Terada fue asesinado por un humano. A continuación, empieza a hablar de nuevo sobre la muerte de Karin Nanase, diciendo que todavía hay algunas incoherencias en su muerte, ya que hay gente que cree que no habría muerto de esa manera, porque según la forma en que iba su vida, era bastante probable que se hubiera quitado la vida. Sin embargo, el hecho de que su propia hermana expresara dudas sobre el suicidio es algo que debe tenerse en cuenta. En este punto, un internauta anónimo dice que vio la entrevista de la hermana de Karin en su momento y que parecía decir la verdad sobre que su hermana no quería suicidarse. Entonces, Koto dice que muchos familiares no aceptan la muerte de pariente, por lo que es posible que la hermana de Karin, aunque viera el cadáver, creyera que su hermana estaba viva intentando estar en paz, mientras que la que había muerto era una parecida a ella. Todo el mundo piensa que es difícil que algo así haya sucedido, pero como internet es un lugar de locos, algunos empiezan a creer las tonterías que suelta Koto. Koto dice que la hermana de Karin también tendría motivos para creer que su hermana no moriría tan fácilmente, dado el perfil de Karin, que era inteligente, lista y siempre llevó bien la carga de ser una artista popular. Sin embargo, Koto pregunta a todos que si esa es la verdad, ¿quién sería el responsable de filtrar las notas del padre de Karin a los medios? Y la propia Koto dice que la única que podría haberlo hecho es la propia hermana de Karin, Nanase. Koto pregunta a todo el mundo si la hermana pequeña de Karin quería realmente a su hermana. Es más, cuando los medios empezaron a masacrar a Karin, su hermana nunca la defendió y solo confirmó que era la letra de su padre. Así que Koto teoriza que la propia hermana de Karin envió notas falsas contra su hermana a los medios, vengándose un poco de su popular hermana. Pero el resultado de su venganza fue más allá de esas expectativas, porque su hermana se negó a aceptar la muerte. La hermana de Karin sabía que, en cierto modo, ella era la culpable, y si Karin quería vengarse de la culpable, ella sería el primer objetivo. Por eso, tras la muerte de Karin, su hermana vivía con un miedo constante e incluso alucinaba al ver a su hermana, lo que provocaba que se desmayara en público. Koto desguira al final para evitar que su hermana sea olvidada por todo, y también para pagar por sus pecados. La hermana de Karin fingió la existencia de este fantasma y difundió falsos rumores, pero no fue la propia hermana de Karin quien fingió la existencia del fantasma, sino alguien cercano a ella, que quizá quería hacer creer a la hermana de Karin que el fantasma de Karin Nanase no estaba enfadado con su hermana, sino con toda la gente que no la creía. Mató al inspector Terada y después es muy posible que maltratara a la hermana de Karin, creyendo que de algún modo estaba haciendo algo beneficioso para ella. Koto dice que hay que encontrar a ese trastornado y que deben confirmar urgentemente que la hermana de Karin está bien. Después de que Koto cree esta historia falsa, Saki le pregunta si está bien y Koto le dice que sí. Saki entonces la felicita, diciendo que está haciendo un gran trabajo, porque aunque mucha gente en línea está allí solo para burlarse de todo, el sitio actualmente tiene demasiada gente en línea. Mientras hablan, Kuro intenta estrangular a Karin Nanase, pero recibe una poderosa patada y entonces su cuerpo se parte en dos. Y Koto dice que hasta ahora Karin no parece haber perdido su fuerza, y entonces entra en escena Rika, diciendo que si ese hombre quería que la hermana de Karin no tuviera miedo de la venganza de su hermana, tendría que haber hecho del fantasma de Karin Nanase un fantasma más pacífico. Sin embargo, un fantasma que lleva consigo una barra de acero en busca de venganza es algo que haría que la hermana de Karin tuviera miedo de ser el último objetivo del fantasma, por no mencionar que el asesinato del inspector Terada solo asustaría aún más a la hermana de Karin. Así que todo lo que ha dicho Koto es pura especulación. Al mismo tiempo que ella respondía, Kuro intentaba por todos los medios elegir un futuro prometedor. Ve que su futuro desaparece y encuentra un nuevo futuro e intenta alcanzarlo, pero ese futuro parece demasiado difícil de alcanzar. Koto se da cuenta de que Rika se está matando una y otra vez para ganar esta batalla, pero Koto no está sola, ya que tiene literalmente a su lado a un chico deprimido al que dejó su ex. Por eso no piensa rendirse, porque él tiene muchas ganas de morir. Koto dice que Rika puede pensar que está ganando, pero ella es la diosa de la sabiduría, y desde que se inventó su primera historia, ha estado creando una trampa para echar por tierra por completo los planes de Rika. Dice que la gente puede dudar de todo lo
que ha dicho, incluyendo la parte sobre el padre de Karin y la parte sobre el inspector Terada. Sin embargo, hasta ahora no ha visto a nadie sospechar de la parte en la que dice que fue la hermana de Karin Nanase quien cogió el texto dejado por su difunto padre y se lo dio a los medios. Dice que Rika solo puede elegir futuros más probables, igual que Kuro. Sin embargo, Koto está creando un futuro que ni siquiera ella puede elegir, por lo que esta batalla llegará finalmente a su fin. Asaki se asusta por el hecho de que Koto sea lo suficientemente inteligente como para manipular el futuro que Rika está eligiendo, olvidando por completo que Kuro también está ayudando a Koto a elegir un futuro con cada muerte que tiene. Y esto es realmente una batalla que Asaki no puede ver. Por cada futuro que Kuro pierde, Koto crea un nuevo futuro, dándole un nuevo camino por el que puede ir con seguridad. Comienza entonces la cuarta ronda, y Kuro ya se está preparando para morir. Koto insiste esta vez a todos en que Karin Nanase es solo una obra de ficción. Dice que sus 3 soluciones hasta ahora son solo la base para llegar a la verdad definitiva. Dice que realmente hay alguien detrás del fantasma de Karin Nanase, y que esa persona también mató al inspector Terada. Los internautas anónimos parecen interesados, y algunos se muestran muy desinteresados, así que Koto revela a todos que la culpable de todo esto es la propia Karin Nanase, diciendo que la verdadera idol famosa sigue viva, y que quien murió fue otra persona. Todos dicen que esta teoría ya ha sido refutada, pero Koto insiste en su historia, contando a todos que, tras la muerte de sus parientes, Karin Nanase, que había perdido a su familia, se quedó completamente sola, y mientras reflexionaba sobre su futuro en un banco de la plaza, vio a una chica con la misma altura y enormes cañones que ella. Karin se aprovechó entonces de esta chica para escapar de su vida como idol, sobre la que recaen muchas sospechas de haber matado a su propio padre, y para ello, Karin hizo que la chica fuera a su habitación de hotel y se apoyara en todas sus cosas. Poco después, Karin pidió a la chica que se hiciera pasar por ella, diciendo que quería que distrajera a los medios de comunicación. Quedó con la chica en el lugar de la construcción y entonces la golpeó rápidamente en la cabeza con un golpe muy bien aplicado, y luego la mató cruelmente tirando las barras de acero encima de la pobre chica. Había muerto sin intentar defenderse de las barras de acero que estaban a punto de golpearla. Después de eso, Karin hizo la escena del crimen más convincente y robó la identidad de la chica que se parecía a ella. Esta teoría fue realmente una locura, y la gente en internet empezó a discutir si realmente podría haber ocurrido, y como todo el mundo es demasiado estúpido para pensar en algo decente, normal para las cosas que pasan en internet, el futuro a seguir se acaba decidiendo entre la muerte de Rika y la muerte de Kuro. Ambos se suicidan al mismo tiempo, y esto provoca que 2 futuros diferentes empiecen a colisionar, con gente en internet discutiendo salvajemente sobre esta teoría. Y si yo participara en un foro como este, solo comentaría cosas como Karin Nanase y mi novia, y ella está aquí a mi lado, viva. Pero a diferencia de mí, todo el mundo está haciendo un gran trabajo discutiendo sobre quién es realmente este fantasma, y muchos dicen que el fantasma no existe realmente, mientras que otros siguen creyendo firmemente que sí, y esto hace que el fantasma de la mujer sin rostro empiece a perder su fuerza, y Saki esboza una sonrisa pensando que ya ha ganado. Sin embargo, Koto dice que aún quedan 10 episodios más de discusión en internet. Sin embargo, hará todo lo posible por acabar con ella más adelante en el episodio. Entonces Koto hace desaparecer el futuro al que Rika intentaba llegar, diciendo que la propia Karin Nanase debe haber fingido la existencia de un fantasma suyo, loca de venganza, todo para hacer aún más real su muerte. Y finalmente, Koto dice que la verdadera dueña de este sitio debe ser la propia Karin Nanase, y que debe estar leyendo sus mensajes ahora mismo. Ella dice que el dueño de este sitio difundió información rápidamente y que todo fue demasiado conveniente. Todo porque el dueño del sitio mismo tenía información real sobre Karin Nanase. Koto miente y ni siquiera siente que esté diciendo la verdad. Y la propia Saki se asusta al leer esto y desea no haberse convertido nunca en enemiga de Koto. Saki empieza a darse cuenta de que en estos sitios solo hay locos que creen en un fantasma, así que creer en cosas irreales es lo que más tienen que hacer. Koto continúa diciendo que para encontrar el siguiente lugar donde aparecería Karin, el propietario del sitio web salió a la calle, encontrando un lugar perfecto para la siguiente aparición del fantasma. Es muy posible que fuera allí, y el inspector Terada la vio, pensó que se parecía al fantasma y decidió investigarla, sobre todo porque su cuerpo tenía unos cañones frontales increíbles. Saki comenta que a Terada no le gustaban los pechos grandes, y Koto se queja de que a Kuro le encantan las cosas grandes, y que ella no tiene, pero Saki dice que él no juzga a una mujer por el tamaño de su región frontal. De repente, Kuro cae encima del coche mientras le pegan, y vuelve a pelearse con Karin Nanase. Koto continúa diciendo que Terada fue a interrogar a la chica en aquella gasolinera abandonada. Dice que Terada debió averiguar que la chica era Karin Nanase y la llamó por su nombre. En respuesta, la chica le golpeó en la cabeza, todo mientras él se escandalizaba al ver a alguien que ya había muerto vivo en este mundo. Tras tirarlo al suelo, coge una piedra y le golpea en la cara, haciendo que su muerte sea similar a la de la falsa
Karin Nanase y luego se deshace de todas las pruebas de su crimen. Mientras dice esto, Kuro le da un gran golpe al fantasma, creándole un gigantesco agujero. Y Koto dice que si el dueño de la página web ni siquiera tiene el valor de demostrar que ella no es Karin Nanase, eso solo prueba que todo lo que dijo es real. Al mismo tiempo, Rika intenta conseguir de nuevo un futuro perfecto, pero todos creen su mentira y empiezan a hablar mal de la dueña de la web, diciendo que les ha manipulado y que debe dar la cara para demostrar que no es Karin Nanase. Al mismo tiempo, Kuro también muere, solo para asegurarse un futuro mejor. Y así consiguen finalmente manipular la mente de todo, haciendo que la multitud de internet deje de creer que un fantasma de Karin Nanase existe realmente. Rika, sin más opciones, termina el día muy enfadada, abandonando su espada, porque sabe que aunque intente elegir otro futuro, ya ha perdido la batalla y no puede cambiar el pasado. Koto abre entonces una encuesta en la web, preguntando quién cree que el fantasma de Karin Nanase sigue siendo real. Y mientras todos votan, Kuro intenta asestar el golpe final a la criatura. El fantasma recibe el golpe directamente en la cara y desaparece, finalmente de una vez por todas. La mayoría de la gente dice creer que el fantasma de Karin Nanase no existe realmente, y Rika acepta de verdad su derrota. Saki finalmente descansa, sabiendo que el fantasma no se cobrará más víctimas. Y de repente Koto, que está en el portátil de Kuro, recibe un email de Rika. Ella no lee el mensaje y solo revela algo triste a Saki, diciendo que Rika no renunciaría a crear más seres usando la imaginación de la gente. Ella dice que según la historia que Rika crea, podría incluso ser capaz de dar vida a un dios. Y después de ese agotador día, Koto le da a Kuro un plátano, diciéndole que se lo coma porque debe estar cansado. Él dice que es Koto quien debe estar cansado después de crear tantos futuros a los que aferrarse, pero ella dice que Saki le verá un poco más como humano si se come el plátano, así que Kuro lo hace, pero cuando se lo come, Koto le pide que le sirva con su plátano esta noche, porque lo que realmente quiere está bajo los pantalones de Kuro. Él se avergüenza y le pide que no cuente más bromas de ese tipo. Una vez resuelto el problema, los Yukai aparecen para celebrarlo con Koto, pero ella está demasiado cansada, así que se marchan. Dentro del coche, Kuro se disculpa por ser demasiado débil y no haber podido evitar la muerte de Terada, pero ella le dice que no podía hacer nada. Pocos días después, el sitio web de Karin Nanase fue eliminado. Sin embargo, algunas personas siguen hablando del caso de Karin Nanase. La investigación policial también tuvo que continuar debido a los informes falsos de Koto, que obligaron a la policía a creer en la posibilidad de que la verdadera Karin Nanase siga viva, aunque esto solo sea una posible verdad. Una noche, Kuro invita a Saki a hablar y le revela que, a diferencia de él, que ha aceptado su vida con sus poderes y tiene fe en que en el futuro morirá de viejo. La mujer rica quiere a toda costa encontrar una forma de perder sus poderes y volver a ser una humana normal, y la única forma que ha encontrado de hacerlo es creando un monstruo de la imaginación, con la capacidad de hacer que se convierta en una humana normal. Pero la propia Koto dice que no se lo permitirá, y Kuro le da la razón, diciendo que la ayudará. Llegan a la conclusión de que lo que intenta hacer va en contra del orden natural de las cosas, y Koto dice que su deber en la vida es mediar entre lo que está bien y lo que está mal, por lo que no puede permitir que la niña rica se dedique a crear dioses, demonios y demás. Antes del final, Kuro y Saki hablan y llegan a la conclusión de que sería imposible que los dos volvieran a tener ningún tipo de relación, porque Saki sigue teniendo miedo de Kuro, y él ya ha aceptado que debería haberle dicho la verdad. Como siempre, el hombre nunca tiene razón, y ahora el mayor temor de Kuro es que la mujer rica intente acabar con la vida de Koto, porque ella es la única persona capaz de detener sus planes. Después, Saki regresa a casa todavía con miedo a lo sobrenatural, y al día siguiente Koto se despierta tras haber dormido unos días. Se entristece al pensar que les ha dado tanto tiempo a Kuro y Saki para estar juntos, y mientras se duchaba, Kuro llega a su piso, y ella sale corriendo en toalla para abrazarle y preguntarle qué ha hecho mientras ella dormía. Le revela que ha hablado mucho con Saki, y molesta, Koto decide tragarse su plátano, y demostrar que debe ser mucho mejor que Saki tragando plátano. Después de eso, salen del hotel, pero Koto decide no tomar un taxi y camina un poco con Kuro, y durante la caminata hablan de algunas viejas historias de poca importancia, que realmente no entendí. Tras la larga conversación, Kuro piropea de verdad a Koto, diciéndole que le parece guapa, esta vez sin burlarse de su cuerpo liso. Ella se avergüenza, pero esta vez se hace la tsundere y evita tirarse en su regazo. Después, caminan cogidos de la mano, y Koto le pregunta si le gustaría que le devorasen el plátano esta noche. En respuesta, él se queda callado. La lluvia empieza a caer, y el anime termina, con Koto prometiendo ayudar a Kuro a resolver cualquier problema que cree Riko. También promete encontrar a Riko antes de que cree otro problema, para que él, Kuro, pueda hablar con su prima y hacerla cambiar de opinión. Y así, por fin, este anime llega a su fin, al menos su primera temporada. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Y coméntanos si has entendido algo sobre la mujer sin rostro. Vaya, ha sido difícil de explicar, lo he intentado, pero probablemente
probablemente no has entendido nada. Si necesitas algo, mira el vídeo 3 veces y seguro que lo entiendes.